Señoras y señores, sean bienvenidos a Momento Freak, soy Santiaguito, su conductor, y esta noche, ¿sí?, vamos a tener un programa bastante especial. Primero que nada les voy a hacer un anuncio de qué es lo que van a ver ustedes hoy acá en Momento Freak. Se cumplen 6 años de la película de Steven Universe, ¿sí? Una película que fue muy controversial en la parte de Latinoamérica por un montón de cosas referidas a un cambio de voz en Steven, las traducciones de las canciones, que sí, que no, que sí era lindo que fuera musical, que sí no era musical, que sí, que no, bueno. La realidad es que nosotros en 2020, a pocos meses del estreno de la película, o sea, 3-4 meses del estreno de la película, hablamos con Leia Medina, la voz original de Steven Universe para el doblaje neutro latino, y le preguntamos sobre la película, sobre las traducciones de las canciones de Steven Universe, que habían sido extremadamente controversiales, sobre el proceso de doblaje que tuvo Steven Universe en Venezuela, y un montón de cosas más que hablamos con ella. Entonces nos pareció que a 6 años de la película, ahora en septiembre, dijimos, es buen momento para recordar esta entrevista, ¿sí? Eso como base de lo que van a ver después de este pequeño editorial. La semana que viene, hablando de musicales, vamos a tener un programa especial de musicales, ¿sí?, acá en Momento Freak con el señor Marcelo Rosa, director de musicales. Ahora va a estar dirigiendo el musical de Sweeney Todd, que se va a hacer acá en Buenos Aires, y está pronto a dirigir el musical de Anastasia en Calle Corrientes, que ahí estuvo, que salía, que no salía. Bueno, le vamos a preguntar justamente sobre cómo viene Sweeney Todd, cómo viene Anastasia, cómo vienen las cosas que él está haciendo, ¿sí?, respecto al teatro musical en Buenos Aires, en Calle Corrientes y demás. Así que atentos. ¿Y por qué estamos haciendo este programa especial de musicales? Bueno, porque Hamilton, ¿sí?, uno de los musicales más importantes de la historia, está ahora mismo en los cines, ¿sí? Acá en Argentina, uno de los pocos países donde están los cines. La verdad que podrías verlo en tu casa porque está bueno, pero bueno, a la gente que le gusta ir al cine, yo soy un tipo que le gusta más estar sentado en su cama o en su silloncito, ahí en una silla, aunque sea, y poder ver así en esta silla, lo ponemos en una pantalla acá del canal y lo vemos. Pero bueno, está en cines, así que dijimos es un buen momento porque encima, dentro de 2 meses, vamos a hacer un programa especial sobre Wicked, porque se viene la segunda parte de Wicked, se viene Wicked for Good, que bueno, digamos, Wicked fue, para el que no sabe, la película de musicales más taquillera de la historia, desplazando a Vaselina, a Grease, con John Travolta, y que lo había sido durante demasiado tiempo. Así que es un hito en la historia del cine y nos parecía que era correcto, ya que estamos en un momento de mucho musical, ¿sí? Mucho musical. Era momento de hacer un programa especial de musicales. Vamos a tener un muy buen director de musicales de Buenos Aires, que encima, Buenos Aires, New York, va y viene, viaja. Y después, el programa especial de Wicked, que ahí agárrense, porque va a haber unas sorpresitas que estoy preparando, que ustedes denme bola a mí, va a estar bueno. Yo no voy a estar vestido de hada buena glinda, pero podría venirme vestido del mago, ¿sí? Qué grande Jeff Goldblum, qué mago que hace. Yo igual esperaba que el tipo se pare y diga, cuando él fue a pasar así, disparada, que diga, lo logró. La hija de perra lo logró. Pero bueno, antes de seguir con este pequeño, sucinto editorial y contándoles cosas de qué se viene en Momento Freak, que hemos vuelto después de 8 años, esperando poder cosechar más éxitos, tengo que contarles específicamente, señoras y señores, que lo que ha crecido en Momento Freak, aparte de la familia de Momento Freak, es también los sponsors de Momento Freak, porque ahora, como pueden ver, nos auspicia la gente de Mi Gusto, y este sábado a las 11:30 la verdad que estoy en un momento para comerme unas buenas empanadas, así que yo, permiso, voy a hacer lo lógico, que es elegirme... son 6, y son todas para mí. No, vamos a hacer una cosa lógica. Mirá, estas 6 son para mí. Acá están, estas así abiertas. Estas empanadas, vos no sabés lo que es esto, porque aparte te vienen, mirá, con unas salsitas para poner, que es una cosa. Vamos a hacer una cosa, porque si no van a decir que soy un angurriento, van a cortar esto. Venga, tenga, llévese una de Mi Gusto, venga, llévese una empanada de Mi Gusto, ahí está. Esto, mire, le dejo las 2, Mi Gusto, experiencias de verdad, lleve todo tranquilo, ahí está. Estas son para mí, las 6 son para mí, después le podemos convidar una de repente a Nano, le mandamos a la casa, bueno. Oh, Dios, hoy estamos en Momento Freak con los sponsors de aquellos, la verdad. Y mientras tanto les cuento que también tenemos que agradecer a la gente de Norton, ¿sí? Estamos a full, Estamos sponsor. No te atragantes con la empanada, tranquilo, está buena la de Mi Gusto, pero pará. Agradecemos a
Norton específicamente, brindamos con la colección Cosecha Tardía de Norton. Bodegas Norton, desde 1895, el vino más elegido por los argentinos. Permiso, salud. Maravilla de Norton, me dejo la copa acá, dejo esto acá. Y ahora que estoy envalentonado, porque tengo empanadas mi gusto y vino Norton, ¿sí? Cosecha Tardía, les voy a hablar de una cosa muy veloz. ¿Qué tiene que ver con el fútbol argentino? Y ustedes dirán, ¿qué carajo tendrá que ver el fútbol argentino con Momento Freak? Nada. Pero si algo nos gusta a los que hacemos Momento Freak es un buen meme. Dile, por favor, tíreme la imagen de la gente de Gimnasia. Ahí está al aire, ¿verdad? Perfecto. La gente de Gimnasia hizo una hermosa camiseta en honor al doctor Favaloro, el cual es un ícono de la cultura argentina y de los triunfos. Es la coronación de gloria más importante que hemos tenido a nivel medicina. Para mí siempre lo será el doctor Favaloro, que desgraciadamente tuvo una vida muy particular, culpa de muchísima gente que le hizo la vida imposible y le hizo, como siempre, a la Argentina la vida imposible. Pero de vuelta, no vengo a ponerme serio en este caso, vengo a hacer un chiste muy sencillo y un lindo meme que me encontré. Esa camiseta que ustedes ven ahí, en honor al doctor Favaloro, queda bien y queda mal, ¿sí? Porque, digo, vieron que Favaloro fue a la facultad todo, se volvió médico, y eso quiere decir que Favaloro tiene más títulos que Gimnasia. Es solo un momento chiquito, un pequeño meme, pero que en realidad es también un teaser, es un adelanto, porque les cuento que dentro de 2 o 3 semanas vamos a hacer lo que se dice en inglés, un crossover. Se van a cruzar, como dicen en Los Simpsons, los canales, en realidad los programas, y va a haber un Momento Freak conducido por Simón Buzzi y Eric Gaspard, los conductores del Club Comedy Night Show, que me han regalado esta hermosa taza, ¿sí? De Gianni Lunadei. ¿Sí? Los chicos del Club Comedy van a conducir Momento Freak y Nanus y yo vamos a conducir el Club Comedy. Con todos sus segmentos, con todas sus cosas, va a ser así. Y esto va a ser así. Prepárense para un Comedy Night Show muy friki y un Momento Freak muy humorístico. Dicho esto, voy a hacer una pequeña salvedad. Muy rápida, pero muy rápida. Hay alguien que yo quiero mucho. Hemos tenido pocas veces que nos hemos visto, no digo que le quiero mucho en el sentido de que le tengo un afecto de las veces que nos vimos y las veces que pudimos hablar y demás, y que siempre se ha portado bien con uno, que es el loquito de Pepe Rosenblatt, ¿sí? Que yo lo tengo agendado como novio de Lali y él a mí me tiene agendado como hijo de Cuneo, porque nos queremos mucho en ese sentido. Pepe el otro día se mandó el moco de tener una entrevista con una persona del Esnable, ¿sí? Que es Cordera, y no hacer la labor de un periodista. Y ese es el problema para mí, no la nota con Cordera, sino el no haber ejercido el rol de periodista como corresponde, según mi apreciación al menos. Les voy a poner 2 ejemplos muy frikis, porque ustedes que están viendo este programa son muy frikis y lo entienden solo de esta manera. Vamos a suponer que yo tengo una entrevista con Scar. Estoy rodeado de tontos. Tengo una entrevista con Scar. Y lo siento ahí a Scar del Rey León y le digo, hola Scar, cómo me gusta, listo ya. Qué pedazo de canción. Y qué voz profunda. Y me paso 1 hora hablando de lo bueno del personaje de Scar. Y nunca le digo, che, ¿qué se siente ser un fratricida? ¿Sentís culpa por haber matado a tu hermano? Vos podés hacer una entrevista a quien quieras, si sos periodista, pero no podés dejar de preguntar lo correcto. Nobleza obliga. Vos tenés que hacer esas preguntas duras, porque si no, estás lavándole la cara a la persona, no le estás haciendo una entrevista, no estás haciendo de periodista, estás haciendo de operador. ¿Sí? Otro ejemplo, así bien friki. Darth Vader. Tenés sentado y muy bien. Y le decís, qué carrera de pod, ¿eh? En el episodio de la amenaza fantasma, cómo corrías ahí, Anakin chiquito con los pod, le ganaste a Sebulba. Flaco, mataste niños. 2 veces al menos. Los Tusken en el Templo Jedi. Y no estoy banalizando, estoy tratando de no hacer ejemplos específicos y que se entienda lo que estoy diciendo. Porque ustedes son un público muy friki y si no, no lo van a entender. Vos como periodista le podés hacer entrevistas y debés hacerle entrevistas a todo el mundo. Ahora, no podés no hacer las preguntas pertinentes a cada persona. No importa si se va a ofender. Vos no estás haciéndole las preguntas para que se sienta cómodo con vos.
o cómoda con vos? Vos tenés que preguntar lo que a la gente le interesa saber. Y cuando es un caso como este, de una persona que dice cosas absolutamente repudiables, y las dice, las sostiene, las vuelve a sostener, y ahora se hace el arrepentir, vos no podés decirle, che, qué buena tu música. No podés. No podés. Insisto, Darth Vader ahí, y yo le digo, che, Darth, ¡ja! ¿Cómo manejabas la 501, El mejor general de la República. Te lo estoy poniendo el ejemplo friki para que lo entiendas. El problema no es la nota a nadie, el problema es que vos no podés hacerle una nota a alguien que hizo algo terrible y no decirle, che, hiciste esto terrible, ¿te arrepentís? ¿Cambiaste de idea? ¿Sostenés lo que hiciste o lo que dijiste? No es muy difícil, es la labor de un periodista. Nada, un consejo. Yo no tengo la verdad absoluta, pero creo que lo que digo en este preciso momento es correcto. Cada uno sabrá si me tiene que escuchar o no. Pepe, fue una cagada, te comiste el cachetazo, no lo hagas más. Invita a quien vos quieras, pero preguntá. Y preguntá de verdad, con ganas, como un buen periodista. Señoras y señores, volvemos a lo importante entonces. Se viene la entrevista con Leia Medina, la voz de Steven Universe, entre tantas otras, pero recordando los 6 años de la película de Steven Universe y las controversias de las traducciones de las canciones de Steven Universe, que esas fueron muchas y muy, muy importantes. La semana que viene, Marcelo Rosa acá, en Momento Freak, hablando de musicales, en un especial de musicales donde vamos a cantar varias personas. Voy a cantar yo para darme el gusto y que ustedes no lo tengan, el gusto de no escucharme. Así que vamos a estar acá haciendo un programa de musicales. Viene el programa de Wicked, viene el programa crossover con los chicos del Club Comedy y sobre todas las cosas, y a partir de ahora, y sin parar como de costumbre, mucho más Momento Freak. Mirá. Hice así con el cúter nuevo, te cortó uña todo. Uno de los miedos más grandes de las personas que nunca se atrevieron a hacer una armadura es el tema de las proporciones en el personaje. Que no te quede la hombrera gigante, que no te quede el casco muy pequeño. Yo les enseño a observar bien, a afilar mucho el ojo, lo vamos probando en el cuerpo y una vez que está probado, ya todo en tamaño real, lo pasamos a la goma eva y ahí se corta. Los alumnos vienen con un proyecto ya pensado, no importa cuál sea, yo los aliento a que hagan lo que ellos quieran, no se necesitan conocimientos previos. Hay algunos que nunca tocaron una goma eva y bueno, aprendieron de cero a cortar, a pegar, a pintar, todo. Y hay otros que ya vinieron más avanzados, pero vinieron a buscar más que nada perfeccionar sus técnicas. Todo el manejo de las herramientas es bajo mi supervisión. Por ahora no tuve ningún accidente. Acá el desafío lo trae el alumno, yo lo acompaño, pero cada uno va a su tiempo. Tengo algunos alumnos que ya están participando en concursos de cosplay y ya ganaron, así que yo... Muchos alumnos vinieron como a sanar cosas, ellos mismos me lo dijeron. Yo creo que la goma eva es muy terapéutica. No sé si será el perfumito o el pegamento que usamos. Uno hace una super armadura para uno mismo, para nadie más. Y al único que le tiene que gustar y parecer fabulosa es a vos. Así que animate, porque vas a pasar de cero conocimiento a forjador profesional de la goma eva. Te espero. Y que hicimos la entrevista de la siguiente manera. Yo hago las preguntas, ella responde, volvemos, yo hago la pregunta, responde, pim, pum, pa. Es un ping-pong, ¿sí? ¿Tú conoces a ping-pong? Perdón, es un muñeco muy guapo. ¡Basta! Vamos entonces con la primera pregunta que le hice a Leia Medina, que era la siguiente. Atentos con esto. Insisto, es la voz de Steven Universe y la persona que se encargó de la mayoría de las traducciones, de las adaptaciones, ¿sí? De las canciones de Steven Universe. Así que atentos con hoy. Muy atentos con hoy, ¿sí? Porque van a enterarse de algo que mucha gente no sabe y por la cual más de uno ha despotricado. Atenti. Leia Medina, si estás ahí entonces y el director me acompaña, ¿cómo llegaste a Steven Universe vos? Bueno, para contestarte tu primera pregunta, llegué a Steven Universe por medio de un casting de voz. Se hizo una prueba para la voz de Steven, especialmente a las actrices femeninas, porque pues las chicas somos las que tenemos la habilidad vocal de hacer voces varoniles y se estaba buscando más que nada una voz varonil que fuera de niño y específicamente algo que le diera una personalidad, que le diera identidad a Steven.
y que se sintiera pues no solo como su edad, sino también su energía, su fuerza, todo esto. Cosas que tomé bastante en cuenta durante el casting de voz. Lo visualicé como un gordito, me hizo recordar a Homero Simpson muchísimo y fue algo de referencia incluso para inspiración de la voz de Steven en el momento en que la creé. Me recordé muchísimo de Homero Simpson y sobre todo por una frase que decía que era rosquillas. Y cuando dijo rosquillas me sentí muy identificada con él y Homero Simpson y de alguna manera surgió esa voz. ¡Rosquillas! Perfecto, perfecto, sencillo, simple, como corresponde. Ahora la pregunta siguiente es, ¿cuándo fue, o sea, cuál fue el momento en que se decidió o se dio la situación en la cual la gente dijo, la del grupo de doblaje de Steven, de la empresa de doblaje, dijo, listo, llamen a Leia Medina que ella va a hacer las traducciones, las adaptaciones de la música de Steven Universe? Bueno, se toma la decisión de que yo haga las adaptaciones por la experiencia que he tenido realizando adaptaciones de muchas series infantiles musicales, como he trabajado en Dora la Exploradora, en Daniel Tigre, en Los Jóvenes Titanes. En la mayoría de las series que he trabajado son musicales y tengo plena experiencia con personajes que cantan, ¿no? No todos los actores tienen esa experiencia o tienen esa oportunidad, algunos muy esporádicamente le ha tocado cantar. Y eso no les da la oportunidad de pulirse dentro de lo que sería la adaptación. Sin embargo, la adaptación en Venezuela le corresponde totalmente esa responsabilidad al actor o a la actriz que esté cantando con su personaje. Debo destacar que no hay tiempo para revisar, estudiar estas letras o sentarse a pensar en casa o ensayar o ese tipo de cosas no se pueden realizar porque el tiempo es muy corto, así que en el mismo momento que estás entrando en el estudio es en el momento que te están informando que debes grabar y adaptar una canción inmediatamente. Entonces, siendo un momento de mucha presión, las personas que no tienen mucha experiencia haciendo adaptaciones es posible que cometan errores o que dejen pasar algunos detalles o que tal vez alguna que otra rima se les escape. Y sabiendo que esto es una grabación que va a quedar para siempre, que va a perdurar en el tiempo y que no va a haber oportunidad para repetirse, para volverse a arreglar, para volverse a grabar, eso debe quedar excelente. Entonces, bueno, cuando comencé a hacer la serie, en la primera temporada, el director era Aley Mata, luego el segundo director fue Ángel Lugo y la tercera directora fue Gabriela Belén. A los tres les consulté y les presenté mi opción de ofrecer mi apoyo y ayuda en las adaptaciones de las canciones de los compañeros. No fue en todos los casos, porque en el caso de Enrique Palacios hizo muy bien su trabajo de adaptación y no tuve que intervenir en ese caso. Y como la mayoría de las canciones las cantaba Steven, pues me tocaba esa responsabilidad de realizar las adaptaciones de mis propias canciones. En las empresas de doblaje no existe el trabajo de adaptador musical, por ende no se paga ni tampoco es un puesto de trabajo. Por ende, si yo quería participar aportando apoyo, ayuda de adaptación, tenía que saber desde un principio que jamás me iban a pagar por este trabajo y jamás iban a reconocer mi participación como adaptadora. Solamente a nivel técnico, a nivel como, oye Leisha, necesito que adaptes esto porque se tiene que grabar esta canción, pero más allá de eso no iba a convertirse nunca en algo monetario ni en algo que yo pudiera reclamar como algo monetario, ¿no? Entonces iba a ser un apoyo y ese apoyo yo decidí darlo precisamente porque le tenía mucho amor a la serie y quería pues que todo saliera excelente, que hubiera un trabajo óptimo, ofrecer mi talento con la adaptación lo mejor que pudiera en el tiempo posible. Al yo tener mucha experiencia haciendo adaptaciones, puedo hacerlo bajo presión, puedo hacerlo lo más rápido posible, como pide el estudio, y puedo hacerlo lo mejor posible, lo más rápido posible. Obviamente tendrá sus fallos, tendrá detalles que se pudieron haber mejorado, pero bueno, eso es algo que se pudo haber mejorado si hubiera tenido tiempo suficiente para estudiar la letra, para verificar un poco la música, para tomarme el tiempo de, aunque sea, hacer un análisis de la traducción exacta y todo este tipo de cosas, pero ese tipo de tiempos no existen dentro del estudio de doblaje. Más bien lo que se insta es a hacerlo más y más rápido y muchos cabos sueltos quedan allí. Dentro de lo que cabe, espero haber hecho un buen trabajo.
y bueno, di lo mejor de mí para que la serie tuviera unas lindas canciones. Bien, bien, perfecto, fantástico. Está bueno saberlo, aparte que se trabaja de una manera que quizás acá en Argentina se trabaja distinto, tengo entendido. No sé si es así, tenemos que preguntarle a algún amigo y amiga que haga doblaje para saber si acá es distinto o si también pasa exactamente lo mismo. Ya que estamos con el tema, ¿qué conceptos se usan, se tienen en cuenta para hacer una adaptación de una canción de un dibujo animado, por ejemplo? ¿Se busca más lo literal? ¿Se busca seguir la rítmica? ¿Se busca que entre en el tiempo específico? ¿Qué conceptos se usan para traducir música de animación? Bien, hay 3 principios que se tienen que mantener y respetar para poder lograr una buena adaptación. El primero es la traducción literal. Se tiene que saber de qué se está hablando exactamente y la traducción debe ser literal, no debe ser adaptada, ¿no? Debe ser absolutamente literal y se tiene que entender de qué se está hablando la canción, es decir, de qué se trata, y cada línea cómo está compuesta, qué es lo que dice en cada una de estas líneas de forma literal. El segundo principio es la rima. La rima es muy importante y se tiene que respetar la rima. Hay diferentes formas de aplicar la rima, ¿ok? Y también existe lo que sería pues la prosa, ¿no? Y el verso, que esas son cosas que también son aplicables a lo que sería la escritura de una canción. Cuando se escribe una canción con prosa, ¿verdad? La prosa es la que nos obliga a hacerlo con rimas y tiene ciertas reglas de órdenes en dónde van estas rimas, cada cuánto en una frase de 4 líneas se repiten y todo este tipo de combinaciones que tienen una forma gramatical específica. Y lo que sería el verso es cuando se logra expresar la línea sin necesidad de hacer una rima. Son parte de la escritura en la poesía y la parte de la escritura en la poesía son las que son aplicables a las canciones. Así que estos principios son muy importantes. Así que cuando se viola el principio de la prosa, es decir, de las rimas, se utiliza el verso y es justificable. En el caso del tercer principio sería la rítmica. La rítmica de sílabas significa que la misma cantidad de sílabas que están en inglés tienen que estar en español. Por ejemplo, existe la canción de Frozen que se llama Libre Soy. La traducción no es exacta, sin embargo es una manera metafórica de decir lo mismo que se dice en inglés. En inglés dice let it go, let it go. Let, 1, it, 2, go. Son 3 sílabas, ¿ok? Entonces en español, si lo traducimos literal, decimos déjalo ir, serían 4 sílabas, es decir que eso no sincroniza para nada y está violando lo que sería el reglamento de rítmica. Entonces dejarlo ir es liberarlo, es soltarlo, así que de alguna manera se buscó una traducción adaptada para poder justificar el mensaje que es libre soy, que son 3 sílabas exactamente. Es una manera de expresar lo que sería el principio rítmico, ¿ok? En el caso de la prosa y el verso, que también deben ser aplicables no solo encima de la traducción literal, sino encima también de la rítmica, debe verificarse que dentro de un grupo de 4 líneas debe haber o todas deben ser parte de la prosa o todas deben ser parte del verso. No pueden ser combinables dentro de un grupo de 4 líneas, ¿ok? De repente en la canción pudiera existir una parte en donde existan solos versos, pero debe ser un grupo de frases. No puede ser todo combinado como que esta línea es una prosa que tiene rima, luego esta otra línea tiene verso, luego esta otra línea tiene prosa y la otra línea es prosa también. O sea, no se puede jugar con esto de esta manera, tiene que tener ciertos principios de orden y por supuesto tomar en cuenta rítmica, prosa y verso y traducción literal. Otro de los principios importantes dentro de la adaptación es la fonética. ¿Okay? La fonética se refiere a las vocales que están cantándose en ese idioma y que están gesticuladas en el personaje cuando se hace la animación. Por ejemplo, vocales como la O, la A, la E, la I y la U, por supuesto, ¿no? Estas vocales se ven claramente en la boca del personaje y a veces es importante emularlas en la adaptación, ¿ok? Buscar una palabra que termine en esa misma vocal que se está cantando en inglés, de manera que ese también es parte de un principio importante dentro de la adaptación. Puede ser fonéticamente
o puede ser visualmente, de manera que ves el personaje y estás viendo que está pronunciando una vocal en especial, así que tú quieres que termine con esa vocal y vas a buscar una adaptación para que la palabra que escojas, que rime o que funcione dentro del mensaje tenga esa misma vocal. Esos son principios muy importantes. Como dije, habían dicho 3, pero son en realidad 4, y hay que tomarlos en cuenta para que quede una traducción y una adaptación óptima, o por lo menos lo más óptima posible. Obviamente con tiempo para analizar, para estudiar, para ensayar, para comparar, con tener un diccionario a la mano, con tener diccionario de sinónimos, de antónimos y todo este tipo de cosas, y con tener el conocimiento del idioma, porque es importante también conocer el idioma para poder trabajar con la adaptación. Pues se puede lograr un mejor resultado. Sin embargo, en las horas de estudio, la presión es inmensa, como he comentado anteriormente. Llegas al estudio, te sientas en la silla, te colocas los audífonos, abres el libreto y allí está la canción y te dicen grabando inmediatamente. Entonces, al recibir tú esta canción y te dicen inmediatamente grabando, vas a poder escuchar esta canción 2 o 3 veces y ya debes haber comenzado con tu adaptación, y ya la cuarta, quinta o sexta vez ya debes haber terminado con tu adaptación. En la octava, novena o décima vez ya deberías estar ensayando sobre la pista para empezar a grabar, y ya es suficiente. Debieron haber pasado aproximadamente unos 20 minutos tú haciendo esta adaptación inmediatamente, porque estás perdiendo tiempo de trabajo del estudio, tiempo de grabación importante que vale dinero, y ya deberías empezar a grabar esta canción. Esta canción va a quedar grabada ese día para siempre y va a ser transmitida en televisión, así que debes hacerlo bien, debes encontrar la voz del personaje, debes saber caracterizar, debes tener la habilidad vocal para cantar, darle personalidad y no fallar ese día en tu canto, y además de eso debes adaptar una buena letra. Así que es un trabajo bastante pesado y bien difícil, y es un trabajo de mucha presión para un actor de doblaje que no tenga la experiencia frecuente, ¿ok? Todos tienen la habilidad de poder adaptar, todos, porque realmente trabajan con su voz, trabajan con las palabras, trabajan con las letras, trabajan con los idiomas, así que todos tienen la habilidad de poder adaptar. La cosa es, si no tienen tanta frecuencia dentro de la adaptación, es decir, no es tan frecuente este trabajo dentro de su carrera, es poco probable que tengan mucha experiencia, y al no tener mucha experiencia estarían haciendo algo que remotamente hacen, y al hacer algo que remotamente hacen, pues diríamos que necesitarían haberlo hecho varias veces para tener cada vez mejor habilidad, mejor rapidez, mejor manera de adaptar, mejores ideas analíticas para poder realizarlo. Así que con esa presión de tiempo y de trabajo en el momento de adaptar, es posible que si un actor no tiene suficiente experiencia, pueda hacerlo muy estresado y tal vez no logre conseguir en el momento las palabras adecuadas para hacer la adaptación, y que tal vez no quede como debería quedar. Por ese motivo he participado en casi todas las adaptaciones de la serie, más que nada para facilitar un poco el trabajo y para hacer que el trabajo que se exporte sea lo mejor posible. Facilito el trabajo en cierta manera porque lo que estoy reduciendo es esta presión de estrés y de trabajo que le está llegando al actor o a la actriz que tiene que cantar, y él solo se va a ocupar de cantar su canción con la voz de su personaje e inspirarse en entonar bien. Muchos de ellos, por no tener la experiencia o la frecuencia de hacer personajes que canten, además no han desarrollado su voz como cantantes. No hay muchos actores de doblaje que sean cantantes como tal, y hay dificultad en realizar caracterizaciones cantadas, musicales dentro del doblaje. Es un tema un poco tabú también dentro del trabajo como tal, porque no todos los actores tienen preferencia a cantar o prefieren no hacerlo. Y en el caso de Steven Universe se necesitaba que pues todos y cada uno de los actores que participaran utilizaran las voces de sus personajes oficiales para cantar, no utilizar otros actores que los suplantaran en el momento de cantar, sino que fueran ellos mismos. Así que bueno, era un trabajo de mucha presión, no solo hacer canciones, sino además cantar, cuando no es algo que están muy acostumbrados. Así que yo quise reducir un poco la presión de trabajo y me ocupé de las letras para que solo ellos tuvieran que ocuparse de hacer sus voces, hacer su música y enfocarse en sus caracterizaciones para que lo hicieran lo mejor posible y el trabajo saliera rápido,
bien y ellos se sintieran siempre animados a seguir cantando, porque a veces estas experiencias de mucha presión pues generan momentos muy incómodos de dificultad y de frustración, sobre todo si no se logra el resultado en los 20 minutos que se está esperando que se logre. Bien, bien, eso aclara muchas cosas que más de uno ha dicho, pero al final está mal traducido, o está bien, o está lindo, está feo, no me gusta. En menos de 10, 15, 20 minutos es mucho más que difícil, ¿sí?, poder adaptar algo de la manera en que quizás lo hace una persona que hace un fan-dub, que tiene todo el tiempo del mundo, está en su casa y no tiene ningún apuro. Importante, ¿no? ¿Viste? Te dije que estuvieras atento y que te ibas a enterar de algo que quizás no sabíamos. Quizás acá en Argentina se toman un rato más, o hay alguien que se dedica específicamente a eso y le llegan las canciones, las adapta y después se graban. Hay que preguntarle a algún amigo o amiga que haga doblaje, insisto, porque yo la verdad no lo sé, no lo he hecho. Hay que preguntarle a Nanus, o a Lore, o a Tatul, o a Ale Graue, o al Turco Abadi. Alguno me va a responder para la semana que viene. Por lo pronto sabemos que esto fue hecho así. Si es el estilo en el cual se trabaja en Venezuela, es más que lógico que se haga así. En lo personal me parece que gente como Leisha Medina, que debe ser muy buena en lo que hace, ¿sí?, debiera de tener más tiempo para poder traducir y adaptar la música de algo tan lindo como es una serie que es un musical. Me parece a mí. Pero bueno, Leisha Medina, a ver, ¿alguna experiencia en las grabaciones o con los fans o en eventos? ¿Alguna experiencia que te lleves de Steven Universe? Bueno, de las mejores experiencias que he tenido ha sido con los fans. He viajado por México a 8 ciudades, he estado en Honduras, en Costa Rica, he estado en Colombia, he estado en Chile, he estado en Perú. Aquí mismo en Venezuela también he tenido eventos en donde he tenido la oportunidad de conocer a los fans. Y en todos estos eventos en los que he ido he llevado un concierto de Steven Universe, en el cual me esforcé muchísimo en crear una música única. No diría completamente original, porque obviamente la original es de la serie, pero sí es una versión única, porque es una versión para conciertos, una música mucho más extendida y con muchos más instrumentos, realizada solo para eventos y para llevarla en concierto a los fans. Y he tenido buenos intercambios con todos los fans en todo el mundo, ¿no? No solamente físicamente, sino también en nuestras páginas, en las páginas web que tengo, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. En todas estas páginas me mantengo en contacto con todos los fans de esta serie y me mantengo escribiéndome con ellos, escuchando sus historias. Cuando he conocido a muchos de ellos en persona, han sido personas maravillosas, he podido abrazarlos, he podido decirles cómo me siento, ellos me han dicho cómo se sienten y cómo esta serie realmente les ha cambiado el corazón, cómo les ha influenciado en su vida, cómo ha hecho que sean más unidos con sus familias. Los padres mismos me han dicho que son más unidos con sus hijos ya que ven el programa con ellos. Y muchos niños se sienten también ilusionados de conocer Steven Universe, así que ha sido una experiencia maravillosa acercarme a ellos, poderlos conocer, haber tenido esta gira desde el 2016 hasta el 2019, que fue algo súper increíble. Y son experiencias de las cuales me siento muy agradecida en la vida, porque gracias a Steven Universe pude conocer a fans que no solo eran fans de Steven, sino también del doblaje, de otros personajes que he realizado. Pude ver cómo también se valora muchísimo el trabajo de un actor de doblaje y pude dar un poco de mí, prestar un poco de mi voz para hacerlos sonreír, para hacerles la voz de Steven, para cantarles una canción, para tocar el ukelele y hacer que cantaran conmigo, para dedicarles saludos. Aún sigo en contacto con todos los fans en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, poquito, en Facebook también un poquito más o menos, pero un poco más en Instagram, en YouTube. También me mantengo relativamente activa en este momento que estoy trabajando muchísimo. He estado bastante desconectada de las redes, pero no desconectada de la comunicación con los fans. Así que me mantengo siempre hablando con todos, enviando saludos de las voces de Steven y demás personajes que me piden. Y bueno, de alguna manera sigue vivo Steven en cada uno y en la voz también que puedo seguir haciendo para llevarlos a ese mundo y para mantenerlos siempre sonrientes y felices, ¿no?
Con esta serie realmente he experimentado conocer gente maravillosa y sobre todo a mis compañeros de trabajo que han sido maravillosos. El trabajo en equipo que realizamos desde la primera temporada hasta la quinta temporada fue increíble y me siento muy contenta de haber podido dar parte de mis habilidades, de mi apoyo a todos ellos y que realmente haya tenido un gran resultado en toda Latinoamérica. Es una de las series de las que más me siento orgullosa de haber prestado mi voz y mi trabajo. Algunas de las experiencias que he tenido dentro del estudio como tal han sido bastante fructíferas, sobre todo en la parte de las canciones, que ha sido donde me he involucrado más en el trabajo de otros. Han habido actores que han necesitado apoyo y yo me he sentido totalmente incondicional en ese aspecto, en apoyarlos con sus canciones, en hacerles guías vocales para que puedan trabajar en casa estas adaptaciones, se puedan familiarizar con la canción, puedan vencer el miedo escénico, porque aunque muchos hacen voces de personajes, no todos son tan valientes como para cantar. Y bueno, yo me dedico actualmente a ser profesora de doblaje musical, soy coach vocal y es mi trabajo pues apoyar a las personas, ayudarlas, enseñarles la manera especial en que pueden liberar su voz y que pueden acercarse más al canto, sentirse confiados y seguros. Y bueno, de esa forma también con lo que sé, con mi trabajo, aporté todo esto a mis compañeros y me alegra mucho ese montón de resultados positivos que tuvo, sobre todo musicalmente, y el apoyo también que he tenido de mis compañeras, en el caso de Stephanie Villarroel, en el caso de María José Esteves, que fueron compañeras que no solo vivían en otros países, sino que también se animaron a viajar conmigo en conciertos de Steven Universe y prepararnos a distancia por internet, de manera que cuando nos encontrábamos en los países pudiéramos hacer estos conciertos y cantar en vivo para todos los fans. Así que fue algo maravilloso, es uno de los recuerdos que más perduran en mí por todo lo que ha sido esta experiencia de Steven Universe. Bien, maravilloso. Es siempre lindo escuchar esa clase de cosas de actores de doblaje o actrices de doblaje. Llena el alma y llena el corazón. Leia Medina, la última pregunta que tuve para vos y que tengo ahora para vos en este programa es: ¿crees que Steven Universe se transformó en un clásico? ¿Que se transformó en una de esas series que trascienden el final de la misma serie? Bueno, creo que de alguna manera es una serie que sí ha marcado muchísimo a la generación a nivel de concepto, a nivel de mensajes, a nivel de conexión con el pensamiento y sentimiento de cada uno. Muchos empezaron de niños y adolescentes y hoy son adultos. Estuvieron viendo la serie por 6 años, 7 años ya. Y realmente pues siento que sí ha influenciado no solo a mí, porque en mi caso me influenció muchísimo a nivel personal, el creer en ti mismo, el amarte a ti mismo, el tener pues la mentalidad que tiene Steven ha sido para mí un reto en la vida, sobre todo ser positiva, creer en ti mismo, el trabajo en equipo, el saber apoyar a los tuyos. Ha sido cosas que de concepto tenía en mente, pero no la tenía en hecho. Y ya a través de este personaje pues las he vivido, ¿no? Creo que cada quien se ha sentido identificado con uno que otro personaje y con una que otra historia dentro de la serie. Y creo que sí ha sido algo que ha marcado una generación. No sabría decirte si es un clásico como tal, ya lo sabremos con el tiempo. Y con el final de la serie, pues bueno, ya no estoy muy familiarizada con el final de la serie porque yo no he visto más de la serie desde que terminé mi participación en la quinta temporada. Actualmente me encuentro trabajando muchísimo en muchos proyectos. Los actores de doblaje no vemos televisión, es muy difícil conseguir tiempo para ponernos a ver series o ver nuestras propias series o ver televisión, ese tipo de cosas. Así que en el caso de la serie, pues yo estaba al día porque trabajaba en ella, pero ya después de dejar de trabajar en ella, pues le perdí la pista. Entonces no estoy familiarizada ni con la película ni con Steven Universe Future, pero sí sé que pues terminó y bueno,
Algunas personas me han dicho que les gustó, otras me han dicho que no les gustó. Todo depende de la perspectiva y de las expectativas de cada quien también con una serie. Algunos se decepcionan y algunos pues simplemente sienten que ya el ciclo terminó. Entonces, pues ya sabremos con el tiempo si esta serie es o no un clásico para la historia que ha cambiado la vida de muchos. Lo que sí estoy segura es que influenció muchísimo a esta última generación de jóvenes, de niños y de adultos también, porque participaron muchos adultos en el proceso, padres, madres que también estuvieron pegados a la televisión viendo Steven Universe, que los conocí en persona y ellos eran más fans que los hijos, así que pienso que ha sido algo que, si no es un clásico, pues ha sido que ha marcado un antes y un después también en una experiencia televisiva. Creo que ha sido una gran serie, única en su estilo, única en sus mensajes, única en su historia y sobre todo musicalmente ha sido algo que inesperado, cada vez más inesperado, porque la música es maravillosa. Gracias a Rebecca Sugar y a su manera de crear esta hermosa historia y de conectar siempre con lo sutil, con lo hermoso y sobre todo con la parte sentimental, la parte interior y sobre todo eso que tenemos muy guardado, que no nos atrevemos a sacar, es lo que hace que aflore todo a través de esta serie. Así que bueno, creo que ha sido una gran experiencia de la cual me siento extremadamente agradecida y bueno, eso sí quedó como un clásico para mí. Bueno, muchísimas gracias, Leisha Medina, entonces por esta entrevista. Y me parece que tenía un saludito ahí, Leisha, y alguien más para Momento Freak. Mirá. Y bueno, quiero agradecerte por esta entrevista. Mando un gran saludo a Momento Freak. Muchas gracias por esta entrevista. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter @Leisha Medina, en Facebook Leisha Medina Voz, en Instagram leisha.medina y en YouTube como Leisha Voces. Ok, bueno chicos, muchas gracias por escuchar esta entrevista y muchas gracias a Santiaguito por esta entrevista tan genial. Le mando un abrazote, espero que se queden en sus casas, pórtense bien, cuídense mucho, lávense las manos. Traten de distraerse, véanse la serie desde el principio una y otra vez para que se recuerden cómo comenzó todo en Steven Universe, desde que era bien chiquitito con mi voz y bueno, hasta que vuelvan a verla completa porque ya tenemos bastante tiempo en esta cuarentena. Les mando un abrazo a todos y espero que estén súper bien. Hasta acá ha llegado entonces, muchas gracias a Leisha, muchas gracias a Steven, muchas gracias a Lore. Hasta acá ha llegado este Momento Freak de esta noche. Acá en Espacio Creati no importa si nunca cosiste, nunca pintaste, si nunca hiciste nada artístico, va a pasar de que tengas miedos cuando empezás a confeccionar. El miedo de coserte el dedo, el miedo de romper la máquina. La gente le toma por sorpresa cuando yo explico como la modalidad de las clases, toda la libertad que tiene el alumno. ¿Y qué duración tienen las clases? ¿Podés venir un mes? ¿Podés venir una clase? ¿Podés venir 3 años? ¿Cuándo terminan? ¿Tienen un final? Y le digo, es cuando vos termines tu proyecto. La verdad que es una oportunidad también para que personas que les gusta esto puedan conocer otras personas que les gusta lo mismo. Y eso es re lindo. Es re lindo ver cómo se van haciendo amigos. Anótense en los cursos y los esperamos. Estar con Santiago Cunio me llena el corazón de orgullo. Y al menos podamos meter 3 diputados hasta el hueso, muchachos. La Confederación, macho. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cunio, Mara Ordóñez. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Canal 22 cumple 8 años.
El 2 de abril de 2017 nacía Canal 22, el primer canal de televisión nativo digital de la Argentina. Y en 8 años pasaron muchas cosas. Tuvimos 3 estudios. Tres logos del canal. Más de 200 programas de todos los estilos y temas. Más de 70.000 horas al aire en nuestra página www.canal22web.com. Ganamos 13 Martín Fierro. Incluido el Martín Fierro de Oro en 2019. Canal 22 ya se ha vuelto parte de la historia nacional, incluso historia mundial. ¡Se murió la vieja hija de puta! ¡Terminó de una buena vez! ¡Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó! Gracias por acompañarnos estos 8 años juntos. Quédate mirando Canal 22 porque lo que viene va a ser increíble. Estar con Santiago Cunio me llena el corazón de orgullo. Y al menos podamos